Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de energía renovable inteligente con IoT y Big Data. Soy Juan Ricarte, soy consultor de Mondas y aquí nos acompaña también mi compañero Duarte Cazaco, que es ingeniero en tecnologías energéticas en Mondas con una sólida experiencia en la integración de soluciones digitales en entornos energéticos reales. Hoy vamos a explicar cómo la digitalización y el análisis del dato está optimizando y transformando la gestión energética, ya sea de plantas fotovoltaicas o ya sea de sistemas energéticos híbridos más complejos. Durante el webinar lo que vamos a hacer es presentar casos reales y también Duarte nos va a dar su visión acerca de la experiencia que tiene a lo largo de todos estos años. A pesar de que en el índice hay 5 puntos, hemos englobado 3 grandes bloques. En un primer bloque vamos a hablar de la situación actual de las energías renovables y cuáles son las claves para su desarrollo. Luego vamos a hablar también de cómo maximizar la eficiencia y producción energética, asimismo la reducción de costes operativos en plantas energéticas. Y por último, lo que va a hacer Duarte es hacer una demostración de cómo Mondas aplica en la gestión energética de cada una de las plantas. Vale, como ya os he avanzado, en este primer punto vamos a hablar de la situación actual de las energías renovables y cuáles son las claves para su desarrollo. Como podemos ver en la siguiente gráfica, hay una evolución, una tendencia muy positiva en la instalación de energías renovables a nivel mundial. De hecho, en el año 2024 la capacidad renovable alcanzó el total de 4.500 gigavatios aproximadamente, marcando con un 15% de incremento con el año 2023. A la cabeza está la energía renovable que proviene de las plantas fotovoltaicas, además de la energía eólica. De hecho, están a la cabeza China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y dadas estas gráficas, Duarte, ¿nos podrías decir cuáles son las claves para que esta tendencia siga siendo tan positiva? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la introducción. Sí, bueno, nuestra perspectiva es la rentabilidad en este tipo de proyectos, sobre todo depende pues, de muchos factores, pero en nuestra experiencia hay dos fundamentales que deben evolucionar paralelamente y sosteniblemente. En este aspecto vemos como uno de los principales un marco legislativo que facilite la interoperabilidad entre diferentes fuentes energéticas y los consumidores. Y esto pasa por la adaptación constante de la red eléctrica, que es clave para asegurar un marco jurídico estable y propiciar la inversión mientras se protege el interés general. O sea, aquí también entran temas técnicos como la capacidad de la red para aceptar nueva producción renovable y este tipo de problemas que son cada vez más presentes. Por otra parte, más allá del tema legislativo y donde nosotros quizás no podamos entrar, estaría el apoyo a la inversión mediante herramientas que den seguridad y que ayuden a garantizar la producción. Y esto significa pues, proporcionar herramientas necesarias para dar seguimiento a los activos energéticos y asegurar su funcionamiento, su manutención y también proporcionar una visión clara a futuro. Esto debería ayudar a las empresas que quieren hacer este tipo de inversiones, tener un plan detallado de si va a funcionar, en cuánto tiempo y dónde tengo que yo estar mirando para que llegue a buen puerto mi inversión. Y en este punto Mondas es donde cubre la transición a este futuro sostenible y idealmente que sea rentable, ¿no? Muy bien, muy interesante. Sí. Bueno, por lo que estamos viendo aquí en España, pues hay también una fuerte apuesta por las energías renovables. De hecho, en el año 2024 se superaron los 88 gigavatios de potencia renovable instalada. Pero hay dos datos que me han llamado bastante la atención y es que, según estadísticas, más del 20% del potencial productivo se pierde. Y, de hecho, hay un informe, ¿no?, elaborado por la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, que dice que la integración de soluciones digitales como el Internet of Things puede mejorar entre un 8 y un 15% el rendimiento energético de las plantas. Y entonces, Duarte, ¿qué soluciones propones frente a lo que dice IRENA? En este punto, bueno, sí que se han publicado muchas estimaciones y también según el campo, pues varía, esto es, digamos, de forma agregada. Nosotros también distinguimos acerca o sea, en este punto que hay una distinción o una discusión acerca de la operación y el mantenimiento y cuál es el impacto que tiene mejorarla o hacerla más inteligente
Se habla en este punto de técnicas de mantenimiento correctivo frente a predictivo y en cualquier caso, en la realidad, lo que vemos es que el gran salto es en verdad una mejora en la monitorización. Es decir, un salto es de tener unas plantas o un portafolio de plantas donde la capacidad de reacción o la capacidad de mantenimiento es limitada y requiere un gran trabajo manual, pasando a una monitorización mucho más inteligente en tiempo real, que dé apoyo a ese mantenimiento día a día, que proyecte un mayor rendimiento a largo plazo y que ayude a la operación de todas estas plantas. Entonces, aquí existe una gran discusión acerca de qué significa exactamente un mantenimiento predictivo, por un lado, y lo cierto es que en nuestra experiencia, pues, generalmente una plataforma potente, flexible y capaz de integrar múltiples fuentes de datos, múltiples activos energéticos, ya eso conlleva una mayor y una mejor toma de decisiones y un aumento significativo en el rendimiento. Muy bien. O sea, que podríamos decir que como conceptos claves, ¿no? Tenemos por una parte la digitalización y por otra parte los análisis de datos para esta gestión energética de las plantas. Vale, perfecto. Bueno, ¿nos podrías mostrar un ejemplo claro de cómo Mondas está trabajando en todo esto? Bueno, uno de nuestros clientes ahí en Alemania, que es ya un jugador más avanzado, tiene muchas tecnologías y se dedica a muchos temas en la rama energética, se llama Reon y ellos planifican centrales fotovoltaicas, eólicas, también otros tipos de activos como puntos de carga, edificios. Y en este proyecto, pues es un proyecto complejo porque tienen varios activos que integran tanto fotovoltaica como bombas de calor, puntos de carga, temperaturas de circuitos de calefacción, etcétera. Y esto de integrarlos es un desafío. Muy bien, o sea que por lo que entiendo, aquí realmente el reto, ¿no? Consiste en la gestión simplificada de todas estas plantas, Ujú. porque cada una de ellas están localizadas en diferentes lugares, además son diferentes tecnologías y entonces aquí el verdadero reto, ¿no? Es la gestión simplificada, la gestión integral de todo el sistema energético, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí es uno de los puntos donde realmente Mondas también nace. Aparte de la historia de Mondas, nosotros somos la mitad de nuestro equipo, un equipo de expertos en IT. Y lo que nosotros sobre todo hemos ido desarrollando es una plataforma ultra rápida, muy flexible, que sea capaz de ofrecer análisis muy profundos en tiempo real de todo tipo de activos energéticos. A nosotros nos es igual cuál es la fuente de datos y lo que necesitamos sobre todo es dar información de cualquier tipo de aparato de forma centralizada y que sea gestionable. Por ejemplo, nosotros damos en una de las plantas de Reon para estructura de carga de vehículos eléctricos, tanto un apoyo en los tiempos en los que es mejor o peor hacer esta carga en función de la cantidad de energía disponible fotovoltaica. Y bueno, tradicionalmente los empleados en este ejemplo enchufaban sus coches eléctricos en estas estaciones más o menos entre las 7 y las 9 de la mañana cuando empezaban a trabajar. Y bueno, los coches estaban ya casi cargados todos hasta a cierta hora de la mañana, antes de que el sistema fotovoltaico alcanzara realmente su pico de producción y su capacidad máxima. Y esto era especialmente evidente pues, los lunes, cuando venían de fin de semana. En la siguiente diapositiva, de hecho, creo que lo tienes ahí, hay una gráfica. Ahí Aquí está. puedes ver, ¿no? Cómo la producción fotovoltaica intenta casi Claro. la demanda. Exacto. En este caso, pues esto es una gráfica que ya está en un proceso avanzado de optimización. Antiguamente se veían picos muy claros al inicio. También tener un display en la entrada del edificio para los trabajadores les da una cierta conciencia de lo que están haciendo y les da capacidad de reacción. Se hace una especie de juego entre ellos, lo que conlleva al final, esta gente cambió sus hábitos y ahora pues el proceso de carga, que consumía mucha electricidad de la red por la mañana, han mejorado y consume sobre todo de la fotovoltaica. Y desplaza esto hacia mediodía el consumo de los coches eléctricos, el autoconsumo de energía solar ha aumentado, reduces la cantidad de energía comprada a la red y esto es uno de los pequeños ejemplos de un sistema de optimización que podemos ofrecer. Sí, correcto, ¿no? Entonces, al final, la conclusión de todo es que como con el análisis del dato puedes ir optimizando cada una de las plantas y la integración de Claro. los diferentes sistemas energéticos. Muy bien, pues si te parece, podemos pasar al siguiente punto, ¿no? Que es este segundo gran bloque en el que hablamos de la reducción de costos operativos en plantas energéticas, ya que un aspecto clave, ¿no? Para la sostenibilidad y la viabilidad económica de todas estas plantas
es la reducción de los costes operativos. Estamos viendo aquí diferentes estadísticas en el que hay un aumento de los precios de los componentes, pues que obviamente también hay una necesidad de cumplir con mayores exigencias regulatorias. Y entonces, en un sector donde la eficiencia es fundamental, vemos, obviamente, en el que optimizar cada uno de estos recursos y minimizar los gastos innecesarios se convierten en un factor decisivo para garantizar esta rentabilidad y esta competitividad, ¿vale? Y entonces me gustaría, Duarte, que nos explicases qué puntos consideras claves para garantizar dicha sostenibilidad y viabilidad económica y si nos podría ayudar la herramienta de Mondas en la gestión de los mantenimientos preventivos, que sí que es verdad que ya nos he introducido anteriormente en 3 o 4 slides anteriores, pero me gustaría saber si podrías profundizar un poquito más en este tema, ya que los mantenimientos preventivos pues son muy importantes para, valga la redundancia, ¿no? Mantener la producción de cada una de estas plantas. Sí, justamente en el punto predictivo es un detalle que en la práctica se hace complicado y hace que muchos de los que ofrecen plataformas de monitorización o sistemas de monitorización fallan por poca flexibilidad en su desarrollo de producto, en su desarrollo de software. En general, nosotros ofrecemos a través de Mondas, como mencionaba, la capacidad de integrar todas las fuentes de datos de los que un cliente dispone, tanto sea APIs a fuentes meteorológicas o datos de diferentes plantas o de diferentes servicios, incluso interconexión con sistemas de tickets. Y todo esto nos da una plataforma ultra rápida con visualización de datos tanto históricos como en tiempo real y que podemos ir cambiando intervalos de tiempo, incluso también crear cálculos avanzados que comparen el rendimiento de plantas entre sí o comparan el rendimiento de plantas con cuál era la planificación que habíamos pensado para estas y también que hagan una validación a nivel de portafolio con diferentes cálculos que agreguen a ese nivel también, que den apoyo a diferentes alarmas que se puedan generar, que sean a nivel de portafolio o a nivel de planta o a nivel de componente dentro de una planta. Y la capacidad de cálculo de Mondas también permite, como decía, una flexibilidad grande, de forma que podamos introducir también parámetros de contratos o parámetros de rendimiento que nosotros consideramos importantes, tanto por planta como por cliente final. Si es que recibe este servicio de monitorización, al final es una persona o una entidad que se sienta entre nosotros y el cliente final suyo. Y que también nosotros damos apoyo en nuevas formas de ver servicios, como por ejemplo, a la hora de tener un sistema tan rápido y tan potente de monitorización, podemos ya apoyarnos en él para hacer una serie de acciones de transparencia, una serie de informes y una serie de nuevos servicios que podemos ir dando tanto sea a cliente final como para nuestros propios clientes. Increíble. Oye, antes que nada, antes de que nos hagas esta demostración de la plataforma de bandas, vamos a hablar simplemente de cuál es la situación de la transición energética en España. Bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Creo que estamos inmersos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el que hay unos objetivos bastante ambiciosos. Principalmente pues, se prevé que el 81% de la generación eléctrica sea de renovables. Entonces ya estamos viendo, ¿no?, que la supervisión en tiempo real de las instalaciones distribuidas, este dato lo has mencionado al inicio de tu intervención, así como la importancia del saber analizar bien el dato para automatizar operaciones van a ser claves para el desarrollo de esta infraestructura. Y nada, como hemos comentado, pues estamos inmersos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que esto viene para cumplir con el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, y sí que hay unos objetivos ambiciosos para este 2030. Entre ellos, pues ya lo hemos comentado, el 81% de la generación eléctrica provendrá de fuentes renovables. Se pretende que haya una disminución del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la década de los 90, mejorar un 42% la eficiencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y ya con esto concluimos y damos paso a la demostración que nos vas a hacer de la plataforma de Mondas. Vale, pues si te parece voy a compartir un momento la pantalla. Vale, creo que ya ahí estoy compartiendo. Muy bien. No quisiera entretenerme demasiado en los detalles, pero quería dar un tour más o menos de lo que sería, por ejemplo, el viaje de un usuario típico nuestro, qué experiencia tendría a lo largo de la navegación por nuestra plataforma y más o menos de qué le serviría.
Lo que vemos ahora mismo es el dashboard principal de nuestro producto Pivisto, que es un producto estándar donde recopilamos nuestra experiencia a lo largo de los últimos años con diversos tipos de cliente, tanto clientes que tienen en portafolio hasta 2 o 3.000 plantas fotovoltaicas distribuidas por Europa, como otros que tienen un número menor, pero que tienen una integración con otros tipos de tecnologías. Y así, pues bueno, vamos recopilando un poco de experiencia y algunos algoritmos que van trabajando en el background o de fondo en nuestra plataforma y ofrecemos esto como estándar, este producto. A la hora de la verdad, el producto se convierte en una solución a medida que nosotros, hablando con el cliente, pues le personalizamos esto, ya que la plataforma permite un nivel de flexibilidad muy, muy alto. Pero, bueno, como eso sería como una introducción y el producto se compondría de lo siguiente. Tenemos este dashboard donde vemos a nivel global nuestro portafolio, cómo está funcionando. Tenemos un cierto número de plantas fotovoltaicas y a lo largo de un año pues tendríamos un poco de información de cómo están funcionando y qué momentos o qué parte de ese año tiene qué tipo de fallos o alarmas. Todas estas alarmas, desde la 1 hasta la 7, están aquí también listadas. Son alarmas en base a datos crudos que recibimos de los propios inversores y de los propios dispositivos del campo. Es decir, no dependemos de que fabricantes tengan una capa de preprocesado y por lo tanto no dependemos de ellos en tanta medida, sino que nosotros hacemos nuestros algoritmos que además son flexibles y que podemos parametrizar de diferentes formas para hacer estas alarmas, digamos, un poco más o menos flexibles y agregarlas un poco más o menos en función de las necesidades. Un mensaje clave que nosotros solemos recibir y que nosotros hemos aceptado es muchas alarmas es para nosotros lo mismo que ninguna alarma, en el sentido de que cuando uno recibe una avalancha, al final es difícil saber cómo empezar y por dónde empezar. Por tanto, esta agregación es muy importante. En este caso tenemos esta serie de alarmas que desarrollamos en Mondas y que te dice, pues, en el momento actual, cuál es el número de inversores o de dispositivos que están con qué tipo de alarma a nivel de portafolio. Tenemos un poco de información sobre el portafolio, en este caso es una demo con 26 plantas, con tanta potencia instalada. Tenemos un mapa interactivo donde podemos ir viendo e incluso saltar a detalles de cada una de las plantas. Y bueno, sería una visión un poco de manager que quizás no va a cambiar mucho a lo largo de los días. Uno cuando ya tiene una cierta cotidianidad con la plataforma verá que este es un tipo de imagen que pues, no cambiaría del todo y quizás sería más interesante para verlo cada mes o cada trimestre. Pero sí que es verdad que en el día a día pasaríamos, por ejemplo, aquí abajo, una visión un poco más técnica para una monitorización real y tenemos cada día qué es lo que está ocurriendo con nuestras plantas. En una tabla, a la derecha tendríamos de nuevo todas estas alarmas que hemos diseñado y por planta cuáles estarían ahora mismo mostrando como problemáticas. Y tenemos los típicos KPIs más representativos en solar, como por ejemplo sería el performance ratio, energía específica, cuánta potencia se está desarrollando y agregada la energía a lo largo del día. Y un poco de información como, por ejemplo, cuántos inversores tiene la planta. Aquí podríamos cambiar un poco y poner otro tipo de datos. En este caso son plantas reales y están anonimizadas, de forma que no podemos enseñar demasiado sobre ellas, pero bueno, algo sí que podemos mostrar. Sobre todo importante sería, pues, a nivel de agregaciones y a nivel de inteligencia de datos, qué podemos hacer a la hora de encontrar qué alarmas. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, estos dos KPIs que desarrollamos internamente. Uno diría, pues, salud, como la propia palabra indica, cómo está la planta, en qué momento se encuentra y qué le pasa. Esta salud está compuesta a raíz de las distintas alarmas y cada alarma tiene un peso diferente en función de su criticidad. Por ejemplo, una interrupción siempre es más problemática que un despertar tardío de un inversor, en este caso. Y ahí con la salud compondríamos una forma de ordenar las plantas en nuestro día a día. Luego, a la hora de la verdad, tendríamos en un portafolio probablemente varias decenas o incluso centenas. En nuestro caso tenemos a un cliente con 3.000 plantas y varias de ellas pueden mostrar el mismo problema. Y a la hora de actuar, la pregunta es, si tienen el mismo problema y la salud es igual, ¿dónde debo ir antes? Y ahí tendríamos pues este otro KPI que hemos desarrollado, que es prioridad, que por defecto se basa en el tamaño del inversor que está fallando, es decir, a mayor tamaño, mayor prioridad. Y también igualmente es una suma compuesta de diferentes factores que también podemos flexibilizar y que también permiten la inclusión de pequeños detalles de contrato. Digamos, por ejemplo, que
tenemos un cliente que le hemos prometido un performance ratio mínimo X al año o al mes. Entonces ahí podemos darle un poco más de prioridad. O otro grupo de clientes que son premium, a los que les damos un poco más de apoyo y que cobramos, pues, por lo tanto, un poco más. Y ahí le damos más prioridad. Si pasa cualquier cosa con ellos, pues la prioridad sería mucho más alta en esas plantas. A la hora de encontrar fallos, pues tendríamos la necesidad de generar una acción y que podríamos hacerlo a través de nuestra interfaz de tickets con ya sea nuestro sistema de notificaciones por email, SMS o ticket, o bien podríamos conectarlo con el sistema de tickets con el que el cliente suele estar ya comprometido o con el que más, de preferencia tenga. Nosotros podemos ahí ir desarrollando ciertas interconexiones con nuevas APIs y nuevos servicios. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, cómo es un ejemplo de un ticket, se lo podemos dar a un responsable o a algún compañero. Y aquí lo mismo, otra vez de forma histórica, la salud de cada planta, que era este KPI de ahí arriba, y que nos permite pues, ver a simple vista si hay plantas que realmente están funcionando de forma peor. Esto nos permitiría también hacer una especie de mantenimiento predictivo a la hora de ver patrones que se van repitiendo o incluso de ver qué planta está dando sobre todo problemas y cuánto a menudo, ¿no? Igual es un fallo de conexiones, igual es un fallo de diseño. Esto sería una visión a portafolio. Nuestro siguiente punto sería un viaje hacia el sistema número 2. Ahí es donde vemos que hay un fallo, quizás el fallo mayor, y podemos interactuar con el propio widget, esta tabla en este caso, y saltar al sistema 2. En este caso iríamos aquí a la izquierda, al árbol de navegación, a la visión de planta. Aquí vemos que tenemos portafolio, planta y otras dashboards más. Nosotros lo gestionamos de forma jerárquica siempre, de forma que podamos ir hacia el mayor detalle a medida que vamos avanzando. Si saltamos a planta, yo lo tengo aquí cargado porque al compartir a veces es un poco más lento. Tendríamos información sobre esta planta específicamente, otra vez de nuevo, pues cuál es su potencia instalada, cuántos inversores, algo acerca de la meteorología, cuánta energía está produciendo y cuál es el PR, ¿no? Tendríamos aquí en la zona de arriba ya dividido el dashboard en dos grandes campos, uno relacionado con los datos en tiempo real o el performance de la planta. Tendríamos potencia en tiempo real, irradiación y performance ratio en tiempo real. Y también el histórico, a nivel de energía, producción, cuánta irradiación hemos recibido y el performance ratio diario. Esto sería la parte relativa a datos, que tendríamos también representado aquí como dashboard 2 de rendimiento. Y la parte de abajo sería más dedicada a análisis. Por un lado, análisis de alarmas y de fallos. Y estos son las mismas alarmas de antes, lo que pasa es que están ya más específicas en esta planta. Y estarían aquí en el número 3, análisis de fallos. Y en la parte de análisis no solo tenemos análisis de alarmas aquí a la izquierda, sino a la derecha también un análisis de producción. Es decir, en este caso tendríamos qué pérdidas puede tener una planta a la hora de que la red eléctrica le diga debes o no debes producir y en cuánta medida. Y aquí podemos hacer diferentes algoritmos que consigan calcular. Y estos algoritmos también son flexibles, pueden ser sujetos a modificaciones en las fórmulas que emiten este tipo de predicciones. Y tendríamos aquí un dashboard específico para ellos. Entonces, sin más, el viaje que haríamos sería desde portafolio a planta 2, que hemos visto que hay un fallo. Vemos en planta 2 que tenemos este fallo de interrupción. Actualmente un inversor está fallando. Y clicaríamos aquí para entrar en más detalle. Entonces, tenemos de nuevo planta 2, tenemos detalle de interrupción. Aquí podríamos ver otra vez en un mapa de calor que otras alarmas simultáneamente o en el histórico están actuando. Y tendremos un log de datos. Aquí resulta que el inversor número 2 está dando fallos, empezó el día 22 de mayo y podemos enfocarnos alrededor de este punto, clicando. Y todo está diseñado de forma que sea un poco interactivo y que ayude a la navegación. Y aquí a la derecha vemos que al clicar hemos interactuado y este plot se ha centrado alrededor de ese día, 22 de mayo. Tenemos efectivamente cero producción. Tenemos aquí en tiempo real la señal de alarma. Y si nos hemos dado cuenta, al inicio en el portafolio tenemos esta alarma, pero nos está diciendo esta alarma a nivel diario. Sin embargo, aquí estamos recibiendo la alarma igualmente en tiempo real. Lo que ocurre es que nosotros somos capaces de ir calculando y a raíz de diferentes condiciones, si hay sol, qué hora del día es, cuánta irradiación mínima debemos recibir para generar una alarma, cuánto margen le damos a esa alarma para que sea realmente una alarma, es decir, solamente consideramos que es una alarma a partir de que constantemente es una hora de cero producción y vamos haciendo ciertas agregaciones de forma que
podamos mostrar en la pantalla principal solamente cuando es realmente crítica. En este caso, por ejemplo, podemos ver que sí que hay irradiación, podemos aquí desplegarla, y hay irradiación en esos días, pero la producción es pues mayoritariamente cero. Y aquí es donde, por ejemplo, podríamos terminar nuestro viaje. Hemos ido desde el portafolio hasta la planta y hasta el fallo, y aquí podríamos generar ese ticket que nosotros queríamos generar, o incluso darle un margen y generarlo más adelante. En la parte de la planta teníamos este otro análisis de las típicas señales de PPC, que son lo que interesa muchas veces para, a la hora de pedir una compensación al actor que haya sido responsable de esta señal. Y ahí podríamos ir a la parte del dashboard 4, donde están las restricciones de producción. Y aquí tenemos, como en las otras dashboards, también un árbol de navegación, no solo en los dashboards, sino también un árbol de navegación a lo largo de los diferentes sistemas. Es decir, si vuelvo a la visión de planta, podría ir directamente aquí también navegando de sistema en sistema y todos los dashboards o todos los widgets son estáticos, pero van amoldándose en función del parámetro que yo voy eligiendo. En este caso, elijo diferentes plantas y voy viendo cómo va funcionando. Puedo ordenarlas de diferentes formas, en este caso performance ratio, pero en el caso del análisis de fallos, me convenía, por ejemplo, ordenarlas en salud. Volviendo otra vez a donde las pérdidas y restricciones, aquí tendría de nuevo una serie de plantas que aceptan este tipo de PPC o de señales. No todas en este caso tienen eso. Pero, por ejemplo, por planta 6 tendría una cierta cantidad de kilovatios pico, este está en Alemania, y tendríamos pues una cantidad de restricciones ahora en forma de kilovatios hora. Podemos verlo en mensual, es decir, aquí, por ejemplo, en azul claro tenemos una reducción. Alguien ha decidido parar y aquí puedo clicar y se centran los datos alrededor del punto en el tiempo en el que existe esta pérdida. Aquí a la derecha está por días, tenemos el 22 de mayo, por ejemplo. Y aquí abajo tendríamos ya la sección donde analizamos un poquito más en detalle. Tendríamos, por ejemplo, estos dos son los actores que pueden enviar ciertas señales, la comercializadora o el proveedor o la red. Y en este caso ha sido la red quien ha decidido que el día 22 de mayo debe producir un 0%. Y ahí puedo clicar un poquito más en detalle y adaptar los widgets de forma que me diga, ok, aquí tengo esta parte de periodo, uno muy cortito y otro un poco más largo, y el interés es que da igual cómo sea de largo o de corto, podemos analizarlo y podemos gestionar cuántas pérdidas ha habido. Y aquí a la derecha, en forma de tabla, pues en ese día tenemos tantas pérdidas. Incluso en estas tablas podemos anotar algún tipo de comentario que quisiéramos anotar, que también se podría gestionar de forma interna. Digamos, en otros casos, como hay una pérdida, pero es una pérdida planeada por manutención, podríamos anotar este día hubo mantenimiento, no lo consideres como pérdida. Y ahí nosotros podemos tratar con estos datos y todos estos tipos de cálculo de condiciones, de reglas, podemos hacerlas a petición del cliente con un sistema que también está integrado en esta plataforma y que está a disposición del cliente, que es el editor gráfico de reglas. Aquí podemos hacer reglas desde las más básicas hasta más avanzadas, de forma que seleccionamos una cierta cantidad de medidas, por ejemplo, potencia o todo lo que sean vatios en este caso, y los transformamos en kilovatios mediante una operación sencilla. Creamos nuevos sensores, vemos cuál es el resultado de estos sensores y si estamos contentos, pues podemos guardar y tener en la plataforma, pues de nuevo, todo este tipo de cálculos y todas estas condiciones nuevas. Ya puedo hacer condiciones de un tipo, de otro, intentar mezclar pues también datos de externos o incluso pues condiciones basadas en calendario o en día de semana y así gestionar diferentes tipos de análisis. Todos los análisis al final y todos los datos que tenemos son para nosotros un tipo de dato, que es una serie de tiempo, perdón, y las series de tiempo pues las tratamos de igual manera, sean series de tiempo reales o crudas o que vienen directamente desde la fuente de datos, o series de tiempo que nosotros hemos ido calculando y que ponemos a disposición. Yo pararía aquí un poco y como toma de contacto para la demo y devuelvo la palabra a Juan. Muchas gracias, Duarte. Es súper interesante todo esto que has explicado. Yo, por hacer un simple resumen, ¿no? Me quedaría pues con 4 conclusiones clave. La primera de ellas pues, es que la gestión en una única plataforma de muchísimas plantas y encima de diversa tipología, la capacidad de personalizar las vistas, así como los diferentes ratios,
que además no se necesita de la instalación de ningún tipo de hardware para monitorizar todo. Y por último, pues como conclusión, la flexibilidad total que te permite la herramienta para el control. ¿Vale? Pues nada, sin más, agradecerte, Duarte, el tiempo que nos has dedicado, agradecerte cómo nos has compartido tu conocimiento y tu experiencia mostrándonos casos prácticos que son muy visuales y cómo la digitalización y la IoTA están transformando la gestión energética. A todos vosotros, pues agradeceros el habernos acompañado en esta sesión. Esperemos que la información que se os ha presentado sea de vuestro interés y sea de gran utilidad para vosotros. Y nada, aquí también está el correo electrónico de Duarte, por si necesitáis cualquier consulta, etcétera, podéis poneros en contacto con él. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.